Criar hijos es una tarea a tiempo completo, pero cuando eres inmigrante son muchos más los obstáculos a navegar. El lenguaje, la aculturación versus la asimilación, los problemas económicos, las diferencias culturales en la crianza y el desarrollo de la identidad de tus hijos en un ambiente sociocultural a veces disconforme del que tú te criaste son grandes desafíos para tu familia inmigrante. Estos retos pueden darte el ímpetu para salir triunfante, pero también pueden quitarte el aire a tus alas, afectando tu estado de ánimo y tu empuje para perseverar. Es por eso que le dedico el episodio de hoy al bienestar y a la salud mental de los padres inmigrantes, porque después de todo, sin salud mental no hay salud. Hola queridos amigas y amigos y bienvenidos a Sin Salud Mental No Hay Salud. Yo soy el Dr. Félix Torres, médico especializado en psiquiatría clínica y forense y tu anfitrión a través de nuestra campaña del Mundo Boston. En el episodio de hoy hablamos de los padres inmigrantes. Tú que te esforzaste a venir a este país para buscar una nueva vida, para sacar adelante a tus hijos en un mejor ambiente, buscando sosiego de la violencia, tratando de mejorar tu situación económica, dándoles un mejor futuro a tus hijos, mejor educación, más probabilidades de triunfar en su adultez, rompiendo quizás ciclos difíciles de combatir en tu país de origen. Pero dejaste atrás unos retos para hacerle frente a otros: la separación en la frontera, el racismo, la discriminación, el acoso o bullying, el miedo a la deportación, el distanciamiento de tus hijos en una nueva cultura, la incertidumbre de lo que puede deparar el futuro. Quizás el sueño americano se ha tornado en una pesadilla, pero ¿cómo salir adelante? ¿Qué ayuda hay disponible? Recuerda que hay una luz al final del túnel, aún así parezca ser tan angosto y no tener salida. Yo voy a ti. Antes de adentrarnos en el tema, pasemos a la sección ¿Sabías qué?, donde como siempre pongo en contexto información y estadísticas acerca del tema del día. ¿Sabías que las comunidades de inmigrantes enfrentan muchos más desafíos como la discriminación, las dificultades con el idioma, el pobre acceso a la atención médica, la indocumentación y la separación de la comunidad en general? ¿Sabías que los estereotipos de los inmigrantes somos menos educados, más obreros, menos profesionales pueden afectar negativamente tu salud mental? A veces para evitar estas percepciones podemos terminar aislándonos de la comunidad inmigrante, perdiendo tu red de apoyo y poniendo más en riesgo tu salud mental. ¿Sabías que la primera generación de hijos de inmigrantes nacidos en los Estados Unidos crece en un entorno y una sociedad completamente diferente a la de sus padres? Ese choque de tradiciones y de normas culturales, familiares y religiosas, lo que se conoce como el conflicto cultural intergeneracional, puede causar problemas en la relación entre padres e hijos y afectar la salud mental tanto de los padres inmigrantes como la de sus hijos. ¿Sabías que las expectativas de los padres inmigrantes para el éxito de sus hijos en la escuela es un arma de doble filo, que los puede llevar a tener calificaciones más altas, pero por otro lado causar frustración, llevándolos hasta dejar sus estudios por no poder cumplir con las fuertes expectativas de sus padres? ¿Sabías que cerrar la brecha cultural entre el padre o madre inmigrante y sus hijos es un proceso continuo y a largo plazo, que aunque presente un desafío, también puede culminar en hacer que la familia crezca más unida? La clave es mantener el lazo familiar fuerte, tener la mente abierta y respetar la perspectiva de todos los miembros de la familia. Tu salud mental al día. ¿Qué es el duelo migratorio? El duelo migratorio se desarrolla a raíz de la pérdida asociada con la migración. Es la reacción psicológica, interpersonal y corporal a las pérdidas causadas por la migración. Hay dos tipos de pérdida. La pérdida física, entiéndase lo tangible o lo palpable, o sea, el dejar atrás tu casa y tus pertenencias, o el tener que alejarte de un ser querido, de tus amigos o de tu mascota. Y la pérdida simbólica, como la pérdida en tu entorno e identidad social, tu cultura y tu patria. Otro término a conocer es la aculturación.
La aculturación es un proceso a través del cual una persona de una cultura llega a adoptar las prácticas y los valores de la otra cultura, mientras conserva su propia cultura intacta. Se ve mayormente cuando una cultura minoritaria adopta elementos de la cultura mayoritaria. Algunos ejemplos de aculturación incluyen aprender un nuevo lenguaje, adoptar nuevas costumbres, cambiar tu vestimenta o apariencia, adaptar nuevos alimentos, modificar tu comportamiento a las nuevas normas sociales, hacer amistades con personas de la cultura nueva o participar en actividades y pasatiempos nuevos. Ojo, la aculturación es muy diferente a la asimilación. La asimilación puede ser el resultado final de la aculturación, pero ese no siempre es el caso. La asimilación es el proceso por el cual una persona o grupo adopta una nueva cultura, reemplazando completamente a su cultura original. La palabra significa hacer similar a la cultura mayoritaria, dejando atrás tu cultura original. ¿Cómo se puede afectar tu salud mental a causa de la migración, el dolor migratorio, la aculturación y la asimilación? Durante la migración, el riesgo de violencia física, psicológica y sexual, la explotación, el tráfico de personas y las condiciones de detención infrahumanas a menudo contribuyen al trastorno de estrés postraumático, la depresión, la ansiedad, las quejas somáticas o los achaques y dolores del cuerpo, los problemas para dormir, los problemas de comportamiento en los niños, el abuso del alcohol y las drogas y los pensamientos suicidas. Estas experiencias difíciles junto con los problemas relacionados con la aculturación pueden exacerbar los problemas de salud mental. Hay que entender que la aculturación de los padres y niños tienden a ocurrir a diferentes ritmos. O sea, los niños se adaptan al nuevo idioma y a las nuevas normas culturales más rápidamente que sus padres, lo que puede llevar a malentendidos intergeneracionales y conflictos en el hogar. Así que es importante actuar antes de que esa ruptura en la relación con tu hijo sea difícil de reparar. Busca la manera de conectar con tu hijo o hija de manera efectiva, con comunicación abierta. Trata de no utilizar a tus hijos como intérpretes o traductores, ya que puedes dar la impresión de estar necesitada, haciendo que tu hija o hijo se sienta que tienen que ser tus protectores. Involúcrate en la educación de tus hijos. Pregunta acerca de la escuela, qué aprendiste hoy, hiciste tu tarea. Busca ver televisión con ellos, poniendo los subtítulos en español si es necesario, y saca tiempo para discutir acerca del programa que vieron juntos. Mantener firme ese vínculo será muy importante para prevenir el aislamiento familiar, dejándola saber a tu hijo o hija que tú estás ahí para dialogar acerca de sus retos y de sus logros. En Tú y las redes contesto tus preguntas y discuto los términos más buscados en las redes acerca del tema del día. En el episodio de hoy tengo de invitada a toda una experta en el tema para que nos conteste tus preguntas. Maritere Rodríguez Bellas es una mentora y experta bilingüe en la crianza, presentadora de podcast e influyente en las redes sociales. Maritere es autora de varios libros para padres que han sido galardonados, incluyendo Cómo criar niños bilingües y Arroz con pollo y apple pie. Cómo criar niños biculturales. Y si estás interesado, tenemos todos los recursos disponibles en la página de Sin Salud Mental No hay Salud, saludmentalma.com. Maritere. Bueno, los cambios nos afectan a todos realmente. El dejar nuestro país de origen afecta a toda la familia, que nos hace pensar que un niño o joven que ha vivido en su hogar, su casa, por años, con amiguitos y familia, no va a sentir pesar o va a ser impactado por empezar de cero. Lo ideal es que conforme a su edad, se le explique lo que va a pasar y que el niño se sienta considerado, que se sienta entendido, que se sienta escuchado. Sobre todo, asegurarle que el cambio es una situación, algo que está pasando en equipo y que todos van a tener que ajustarse juntos y los padres van a estar ahí siempre para apoyarle. No importa la edad que tenga el niño migrante al llegar a su país adoptado, puede ser 5 años, 10 o 15 años, él va a reaccionar a ese cambio. El mundo de ese niño o de ese joven ha cambiado drásticamente y aunque esté rodeado de su familia o de otros niños inmigrantes como él, se va a sentir aislado, diferente, incómodo, perdido. Esto puede causar mal comportamiento en la escuela, en casa, el acercamiento a nuevos amigos que quizás le pueden influenciar de manera diferente,
puede cambiar su vestimenta o rebelarse contra las reglas, convertirse en irrespetuoso con sus padres. Entonces es muy importante que el niño se sienta escuchado, que hablemos con él, que hable con la maestra de la nueva escuela, que ella entienda que el niño se acaba de mudar, que ha dejado todo atrás, para poder ayudarlo. Y si es necesario, pues quizás con la psicóloga de la escuela, que lo pueda ayudar a procesar lo que está pasando. Pero lo más importante que el niño necesita es que papi y mami estén ahí para él, que lo comprendan, que lo entiendan, que lo escuchen y que le den mucho cariño. Mira, todos entendemos los beneficios y las ventajas de la crianza bilingüe. No creo que haya un debate de que criar un niño bilingüe es algo negativo. Quizás lo negativo sería que pues da trabajo y es algo que tiene que planearse, y que pues quizás no es fácil conforme a dónde estamos viviendo, a la situación de la familia, pero las ventajas de la crianza bilingüe, como habilidades cognitivas, habilidades sociales, oportunidades de trabajo, son muy, muy importantes que las tengamos en consideración. Mi mensaje para padres siempre ha sido: el lenguaje es la herramienta ideal para inculcar amor por la cultura. Entonces, ¿por qué no preservar nuestro idioma nativo? Eso no quiere decir que somos menos latinos si no hablamos español. Por generaciones, la preocupación por el ajuste al nuevo país, el aprender el idioma y las costumbres nuevas eran prioridades súper grandes para los padres inmigrantes. Y eso está bien, pero hoy día entendemos que no hay que dejar de hablar español en casa para aprender bien el inglés. Lo ideal es tomar la decisión de criar bilingüe, fomentar esa intención con un plan de lenguaje de la familia que incluya estrategias y rutinas diarias para practicar el idioma. Tener constancia, pero también flexibilidad. Entender que no es fácil, pero que hay apoyo y hay recursos para ayudar a los padres con la crianza bilingüe. Mi libro se llama Arroz con pollo y apple pie, cómo criar niños biculturales. Está publicado en inglés y en español. Esto es una guía sensata y una lectura súper rápida para criar niños biculturales en tiempos modernos. Hay entrevistas con papás, padres de familia que emigraron, que criaron niños con 2 o más culturas, muchas sugerencias a expertos, psicólogos, psicoterapeutas, que nos dan información y nos ayudan pues con esos cambios que nos afectan a nosotros como adultos y también a los niños. Así que espero que lo busquen y que les sea útil, y muchas gracias por la oportunidad. Orejitas para tu salud mental, donde comparto consejos útiles y prácticos para tu salud mental y la de tu familia. ¿Qué es el apego y cuál es el impacto emocional de la separación de niños y padres en la frontera? El apego es el lazo de afección entre el niño y sus padres, el cual desempeña un rol fundamental en el desarrollo social y emocional del niño. Un apego adecuado fomenta el sentimiento de seguridad en el niño. Por lo contrario, el desapego puede hacer que el niño crezca inseguro, con ansiedad de separación, problemas de autoestima, falta de confianza hacia otras personas, problemas de comportamiento y hasta dependencia extrema. La relación entre padres e hijos puede verse afectada cuando son separados en la frontera, causando problemas de apego, disminución en la autoridad parental, irrupción en el vínculo padre-hijo y dificultades en la crianza. ¿Cómo podemos prevenir esos efectos negativos? Poniéndole un alto a la separación familiar y a las condiciones infrahumanas en los centros de detención. La separación de un padre de sus hijos nunca debe ocurrir, a menos que haya alguna preocupación legítima por la seguridad del niño a manos de un padre. Detectando de manera temprana los síntomas de las enfermedades mentales a través de evaluaciones de salud mental y reevaluaciones periódicas, ya que síntomas pueden surgir mientras más tiempo dura la separación. Coordinando los servicios médicos de salud mental y legales y asegurando la interpretación en la lengua primaria.
La psicoterapia y consejería pueden ayudar a los padres e hijos a lidiar con sus sentimientos y pensamientos negativos, aprendiendo a identificar factores estresantes que hacen que reaccione de una manera u otra, al mismo tiempo que se aprenden las destrezas para poder reaccionar de una manera positiva. La terapia también puede ayudar a procesar sus emociones y ofrecer apoyo y esperanza. Los medicamentos psiquiátricos podrían controlar los síntomas de depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático y alguna otra condición mental. Y finalmente, no debe darte vergüenza el buscar ayuda, la cual puede mejorar la vida de tu hijo y la de tu familia. ¿Qué es la que, mi gente? Aquí una oportunidad para hablar de notas jocosas, eventos especiales y actividades para fomentar tu salud mental y la de tu familia. La Universidad de Washington en Tacoma hace las siguientes recomendaciones en Cerrando la Brecha, un taller de fortalecimiento para familias inmigrantes. Saca tiempo para tener conversaciones con tus hijos acerca de temas importantes que impactan a tu familia como inmigrantes. Haciendo estas siguientes preguntas, juntos en familia puedes cerrar la brecha y mejorar tu relación familiar. ¿Cómo defines el conflicto? ¿Cómo se manifiesta ese conflicto en la familia? ¿Cómo te sientes cuando alguien hace una suposición equivocada sobre ti, incluyendo tu padre o tu hijo? ¿Qué significa para ti el respeto? ¿Cómo muestras ese respeto? ¿Cómo sabes cuándo estás siendo respetado? ¿Qué te gusta de la cultura de tu familia? ¿Cuáles son algunos de los beneficios y desafíos de tener una familia multicultural? ¿Qué te ayuda a sentirte conectado con tu cultura? ¿Por qué son importantes las reglas? ¿Quién decide las reglas en tu hogar? ¿Cuáles son algunas reglas de las que toda la familia está de acuerdo? ¿Hay algunas reglas con las que no estén de acuerdo? ¿Qué reglas son difíciles de seguir? ¿Qué quieren lograr juntos como familia? ¿Qué metas tienes para tu propia vida? ¿Qué tipo de cosas hacen en familia para divertirse? ¿Qué cambiaría en tu familia si pudieran pasar más tiempo juntos sin conflictos ni peleas? ¿Cuáles son algunos cumplidos o elogios genuinos que le dirías a tu padre o a tu hijo? ¿De qué estás más agradecido con tus padres o hijos? Estas preguntas pueden hacer una gran diferencia en tu hogar. Y aquí algunos recursos. La Oficina de la Alcaldesa de Boston para el Avance de los Inmigrantes se esfuerza por fortalecer la capacidad de los inmigrantes para participar plena y equitativamente en la vida económica, cívica, social y cultural de la ciudad de Boston. En su página web puedes encontrar recursos para tu bienestar como inmigrante sin importar tu estatus migratorio, accediéndola a través de www.boston.gov/immigrant, www.boston.gov/immigrant. ¿Cómo buscar ayuda para tu salud mental? La Alianza Nacional de Enfermedades Mentales, o National Alliance on Mental Illness, NAMI por sus siglas en inglés, cuenta con varios programas para brindar apoyo a las personas con enfermedades mentales, a sus familias y a sus cuidadores. Puedes obtener más información acerca de los programas de apoyo de NAMI visitando la página web nami.org. Recuerda que puedes comunicarte con la línea de prevención del suicidio y crisis llamando o texteando al 988. Es para personas en crisis, no solo si estás pensando en terminar tu vida. La llamada es gratuita, confidencial, 24/7/365. Un profesional de la salud mental te escuchará y te conectará con recursos en tu comunidad. Recuerda, 988. Busca de inmediato ayuda en la sala de emergencia más cercana o llama al 911 si tú o alguien que conoces está en crisis o pensando en quitarse la vida. Y en este mundo virtual en que vivimos, pendiente a esos mensajes preocupantes que escriban tus familiares y amigos en las redes sociales. Interven, llámalo, alerta a su familia o llama al 911 si es una emergencia. Conéctate con el mundo Boston y nuestra página de internet de Sin Salud Mental No Hay Salud, saludmentalma.com, donde encontrarás más información acerca de nuestra campaña y recursos de salud mental en el área metropolitana de Boston y a través del estado de Massachusetts. Allí también encontrarás los artículos de la doctora Damaris Claudio Rosario y todos los videos de nuestro programa para que te pongas al día. Y no olvides de seguir nuestro podcast a través de Spotify, donde nos puedes encontrar buscando Sin Salud Mental No Hay Salud. Te invito a que me sigas en las redes sociales bajo Félix Torres MD, todo junto, Félix Torres MD, por Facebook, Twitter y YouTube. Y finalmente, un agradecimiento a nuestros patrocinadores, sin quienes nuestro programa no sería posible. Y ellos son Mass General Brigham, TJ Maxx y Museum of Science.
Bueno, amigas y amigos, será hasta la próxima. Como siempre, yo soy el Dr. Félix Torres, recordándote que sin salud mental no hay salud. Para más información acerca de los temas discutidos en el programa de hoy, visita el canal de YouTube de El Mundo Boston bajo la sección Sin Salud Mental no hay salud.